Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días. Ya son las 9 en punto de la mañana de este martes 21 de marzo del año 2023. Y usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la radio del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que usted la puede descargar gratuitamente en su celular. Y si entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Buenos días. Y recibo el saludo de María Alicia Sifontes en Caracas, Alfredo Eduardo González Pedrique en Dulcinela, Toronto, Canadá, Mirna Mujica también está en Caracas, Aeda Bon en Orlando, Eric Dilucio en Santiago de Chile, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Euro Hernández, a ver, se me saltó Euro Hernández, no nos dice, buenos días Euro. Gladys Melet también reporta su sintonía, Guillermo Trián en Humboldt, Texas, Nancy Teresa Herrera en Valencia, Venezuela. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días a todos aquellos poetas que nos escuchan y aquellos padres y familiares y amigos afortunados de jóvenes con síndrome de Down, porque hoy es el día de ambos. Así es. Y tenemos a Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días a todos. Luciendo un peinado. Si se asoman a éxito107.com la pueden ver. Exacto. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Madrid, entrando por aquí ya la primavera. Les mando un saludo grandísimo a la gente que nos escucha y a la gente que está en el estudio. Gracias. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño está en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, y feliz Día Nacional de la Flor. Hoy es el Día Nacional de la Flor. Después del Día de la Primavera. Primer día de la primavera es el Día Nacional de la Flor. Entonces Flor cree que es el día de ella. Claro, una flor bien grande en el estudio. Exactamente. Muy bien. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Endeo de Arán. No conozco a ningún Endeo ni Endea. Y es el día de San Benito de Montecassino, así que felicitaciones a los Benitos, Benitas. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna menguando en Piscis. Y esa luna entrará menguante en Aries a las 12:02, 2 minutos después del mediodía. Pero menguará hasta la 1:23 de la tarde, porque a esa hora tenemos la luna nueva. La luna nueva, según se lee aquí en el calendario astrológico, es el tiempo para sembrar, para implementar los nuevos propósitos, empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Y esa luna nueva la tendremos con la luna en Aries, que es la luna para plantearse retos, para competir, es la luna que viene cargada de energía. Muy bien. Resumiendo, pues, por el día de hoy, luna nueva a la 1:23 con la luna en Aries. Y la luna de Aries entra a las 12:02. El sol en Aries también. Así tenemos este martes 21 de marzo del año 2023. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a conversar con el internacionalista Francisco Belaúnde en Lima para analizar con él la visita de Xi Jinping a China y todas sus implicaciones. Aquí en Miami vamos a conversar con el periodista César Batis, director del portal venezolano El Pitazo. Tarek El Aizami renuncia al Ministerio del Petróleo tras hechos de corrupción. El escándalo que se ha armado
dicen es un pleito entre pandillas internas en el chavismo. Lo que sea ha traído sus consecuencias y hay que ver que un hombre tan poderoso dentro del chavismo como el Aizami, pues por lo visto ya cayó en desgracia. En Dallas vamos a conversar con la periodista Carolina Pereira. Continúan los tiroteos. 2 estudiantes fueron heridos en un tiroteo en una escuela secundaria en el día de ayer. Y regresando aquí a Miami vamos a conversar con la muy popular actriz mexicana Rosalinda Rodríguez, quien va a estrenar el 1 de abril en la sala Catarsis Pórtate Bien, una obra de nuestra querida Indira Páez dirigida por Dairo Piñeres. Y nuestro tema para el día de hoy, nuestro foro con el hashtag Importa Ucrania en Estados Unidos, lo vamos a dedicar precisamente a eso. El gobernador Ron DeSantis ha dicho que no tiene sentido gastar en la guerra en Ucrania porque eso es una guerra extranjera, una guerra lejana y es un problema territorial de Rusia y Ucrania. Igual piensa así, por ejemplo, el presidente Trump. Otros dentro del Partido Republicano piensan distinto. Mitch McConnell, por ejemplo. Más, ¿qué implica que surja y adquiera fuerza esta corriente? ¿Es ciertamente una guerra lejana que nada tiene que ver con Estados Unidos o todo lo contrario? Eso lo vamos a analizar con Raquel López Portillo, quien es analista en Ciudad de México, y con el internacionalista del Palm Beach State College, Luis Fleischman, acá en Júpiter, Florida. Esa pues será nuestra agenda para el día de hoy. Y cuando repasamos las efemérides de este 21 de marzo, tenemos entre los hechos a considerar, a ver, ahora se me saltó el 21 de marzo de 1788, un incendio destruye completamente la ciudad de Nueva Orleans. Hay unas tragedias en este día. En 1937, en Ponce, Puerto Rico, por órdenes del gobernador estadounidense Blanton C. Winship, la policía dispara contra una manifestación pacífica. Se le conoce como la masacre de Ponce. Mueren 16 adultos y una niña de 13 años de edad. Debido a que la policía rodeó a la multitud y también mueren 2 policías por fuego amigo. Y miren ustedes, la historia de repente tiene unas coincidencias. Eso fue el 21 de marzo de 1937. Y el 21 de marzo de 1960, en Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas de raza negra, hiriendo a 180. Esto se conoce como la masacre de Shopperville. El 21 de marzo de 1966, la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, a propósito de esa masacre de Shopperville, declara el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en memoria de esos caídos. El 21 de marzo de 1975, en el Gran Buenos Aires, la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, perpetra la masacre de Pasco contra militantes de la Juventud Peronista. Fíjense, 3 masacres un 21 de marzo. El 21 de marzo del año 2006, prácticamente ayer, se funda Twitter. Twitter fue creado por Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone y Evan Williams. Y Twitter se lanzó en definitiva en julio, pero se funda el 21 de marzo del 2006. Servicio de microblogueo, producto de Twitter Inc. ¿Para qué hablarles de Twitter? Y menos ahora en estos tiempos polémicos de Donald Trump, de Elon Musk. El 21 de marzo de 1617 murió Pocahontas. Pocahontas es mucho más que una película de Disney, una película animada de Disney. Pocahontas existió de verdad y de verdad se enamoró del capitán. Ella era la hija del jefe Powhatan. Y siguiendo la tónica indígena, el 21 de marzo de 1806 nació Benito Juárez, abogado y político mexicano, y fue el primer presidente. Ahora, un personaje de la política reciente. Hoy está cumpliendo
73 años el canciller ruso Sergei Lavrov. Y está cumpliendo, 58 años, no, 68 años, Jair Bolsonaro. Y está cumpliendo 65 años Gary Oldman. Y tenemos que, esto sí es importantísimo, el 21 de marzo de 1685 nació el que para muchos es el músico más importante de la historia, porque para muchos fue el que sembró todas las bases de lo que después empezamos a apreciar. El 21 de marzo nació Johann Sebastian Bach en 1685. Tocata y fugas, y con el órgano lo tocaba el capitán Nemo en el Nautilus. El 21 de marzo de 1839 nació el compositor ruso Modest Mussorgsky. Y el 21 de marzo de 1926 nació el tenor venezolano Carlos Almenar Otero. El editorial con César Miguel Rondón. Hace muchos años, un hombre muy importante en el mundo de la seguridad en Venezuela me dijo: todo lo que se dice del joven Tarek El Aissami es cierto. La frase, amplia, ambigua, daba pie para especulaciones y sobre todo para creer cualquier cosa. En aquel momento mucho se decía y se especulaba de este Tarek El Aissami. Se le vinculaba con el Hezbollah, se le vinculaba con grupos radicales extremistas del Medio Oriente, se le vinculaba también con sectores radicales dentro del chavismo, especialmente los sectores violentos. Y empezó a tener mucho crecimiento dentro de las áreas de influencia del chavismo. Así, por ejemplo, fue ministro del Interior de Hugo Chávez y empezó a tomar medidas particularmente arbitrarias desde ese ministerio. Los periodistas empezamos a tener inconvenientes en el aeropuerto de Maiquetía, por ejemplo. Nos quitaban los pasaportes sin ton ni son. Luego logró ascender y terminó como gobernador del estado Aragua, donde tuvo mucha influencia. En el estado Aragua, recordemos, está la cárcel de Tocorón, es de esa cárcel de donde surge esa banda criminal multinacional ya conocida como el Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Y entre las personas que han caído en esta suerte de redada últimamente, está el alcalde del municipio Santos Michelena, en el estado de Aragua, a quien vinculan precisamente con bandas criminales. En fin, Tarek El Aissami pasa a el Ministerio del Petróleo y allí tiene una influencia inmensa. Y de repente resulta que hay una corrupción descomunal. Se habla de miles de millones de dólares. En un caso puntual hablan de 3.000 millones de dólares por una venta de petróleo que el petróleo se entregó, pero nunca aparecieron los 3.000 millones. Y Nicolás Maduro monta en cólera y dice pues que va a proceder draconianamente. No sé si alguien le explicó el calificativo, pero ese fue el que utilizó, que él va a proceder con medidas draconianas contra todos estos ladrones de los dineros del pueblo. Cita textual. El señor Tarek El Aissami es el primer ministro que recuerde de importancia que renuncia aparentemente por su cuenta. Renuncia en el Twitter diciendo que, dadas las investigaciones, él se pone al margen para ayudar y colaborar con ellas. Sabemos que los ministros no suelen renunciar
espontáneamente ni por propia voluntad. Los ministros de Maduro los destituye él en público y con la misma anuncia al sustituto. No hay sustituto en este momento para Tarek El Aissami. ¿Qué ha pasado allí adentro? De repente vino una iluminación divina que le dijo a Maduro: hay que combatir la corrupción de verdad y hay que proceder contra estos ladrones. ¿O es lo que muchos sospechan, que hay una cacería interna, una batalla feroz a dentelladas y patadas entre diversos sectores? En un extremo del ring, dicen, están los hermanos Rodríguez, que como sabemos tienen muchísimo poder. En el otro extremo está Tarek El Aissami, quien por lo visto ya no tiene tanto poder. ¿Qué quedará de esta pelea en ese ring no precisamente humilde? Veremos. Lo cierto es que hay escándalos en la cueva de Alí Baba. 9:17 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Según The Hill, Donald Trump está tratando de aprovechar su posible acusación por parte del fiscal del distrito de Manhattan por un supuesto pago de dinero secreto a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. Como informan Rebecca Page y Brett Samuels de The Hill, el expresidente está utilizando la amenaza para recaudar dinero para su campaña de 2024, mientras se presenta a sí mismo como víctima de un estado político. Trump ha instado a sus seguidores a protestar por el posible arresto y a luchar por su país, mensajes que hacen eco de las llamadas que hizo antes del 6 de enero del 2021. El esfuerzo muestra que Trump y su equipo creen que el caso legal en su contra en realidad puede mejorar su posición en una carrera primaria republicana, aunque los llamados a protestas también corren el riesgo de fracasar. Si se le acusa, a Donald Trump se le tomarán las huellas dactilares y se le tomará una foto policial, aunque no tendrá el llamado paseo de delincuentes, cuando le pasean esposado de un edificio al otro. Dice The Hill, tampoco es probable que le pongan las esposas. El enigma al que se enfrenta el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y se postula para la presidencia contra su antiguo aliado Donald Trump, estuvo a la vista en el día de ayer. Después de recibir presión el fin de semana por parte de los aliados de Trump, el gobernador republicano respondió a la posibilidad de que Trump fuera acusado, acusando al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. DeSantis lo llamó Soros DA, una referencia al multimillonario donante demócrata George Soros, que formaba parte de un grupo de fiscales que son una amenaza para la sociedad e ignoran los problemas reales relacionados con el crimen. Esa es una línea de crítica en el espíritu de lo que han hecho muchos otros partidarios republicanos de Trump, pero DeSantis también incluyó referencias a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels. No sé lo que implica pagar dinero a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, cita textual para Ron DeSantis. Joe Biden firmó ayer una medida iniciada por los republicanos que anula los esfuerzos del Distrito de Columbia para revisar algunas sanciones penales. Después de las acusaciones del Partido Republicano de que la ley de D.C. era blanda con el crimen, poniendo a los demócratas en un aprieto, los miembros del Consejo Municipal se apresuraron a retirar la medida que el Consejo aprobó inicialmente con el veto de la alcaldesa Muriel Bowser. Esto según The Washington Post. Y el presidente Biden dio ayer el visto bueno a la ley para desclasificar los documentos sobre el origen del COVID que aprobó el Congreso a comienzos de mes. Comparto el objetivo del Congreso de publicar toda la información posible sobre el origen del COVID-19. Así lo dijo textualmente el presidente en un comunicado en el que anunció su firma de la ley, el último paso que quedaba para su promulgación.
El Tesoro puede repetir las medidas drásticas que tomó para proteger a los depositantes bancarios si los prestamistas más pequeños se ven amenazados. La secretaria Janet Yellen dirá en un discurso en el día de hoy: nuestra intervención era necesaria para proteger el sistema bancario estadounidense en general, y acciones similares podrían estar justificadas si las instituciones más pequeñas sufren corridas de depósitos que presentan un riesgo de contagio. Es una cita textual. Los funcionarios han comenzado a estudiar si pueden expandir temporalmente la cobertura de la FDIC de todos los depósitos. La Casa Blanca ha dicho que los legisladores deben aprobar cualquier cambio. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le respondió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por llamar a la guerra de Rusia una disputa territorial, y defendió DeSantis el apoyo continuo de Estados Unidos, argumentando en una entrevista con The Atlantic que si Ucrania no puede detener a Rusia, los países vecinos, incluidos los miembros de la OTAN, serán los próximos. Y esto viene muy a tono con el foro que tendremos más adelante en el programa de hoy. 9:22, una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estás en sintonía de Éxitos 107.1. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Maduro anunció ayer que limpiará plenamente la estatal PDVSA de mafias corruptas con medidas draconianas, cita textual, y a través de una reestructuración al más alto nivel. Cito: en el caso de PDVSA y estas mafias que estamos golpeando en todos sus mecanismos, vamos nosotros, ustedes lo van a ver, vamos nosotros a limpiar plenamente PDVSA de todos estos mecanismos, de todas estas barbaridades, de toda esta gente que roba el dinero al pueblo, con medidas draconianas de reestructuración al más alto nivel, cita textual. Con la misma, Maduro pidió justicia por el dinero robado de las cuentas del país en el exterior por parte de lo que llamó la ultraderecha antichavista. Dijo: pido justicia también por el bandidaje, el ladronaje de esa derecha bandida y corrupta. Eso lo dijo en una reunión de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, transmitida en el canal del Estado, VTV. Maduro aseguró que el alcalde chavista del municipio Santos Michelena, en el estado Aragua, Pedro Hernández, detenido recientemente por presuntos hechos de corrupción, tenía vínculos con una banda dedicada a cometer homicidios y al narcotráfico. La oposición condena los hechos de corrupción por parte de los funcionarios venezolanos. El partido Primero Justicia, del que forma parte el precandidato Enrique Capriles, rechazó contundentemente este nuevo episodio de corrupción del régimen, lo que señaló representa la verdadera causa por la que Venezuela se encuentra en ruinas. Esto, prosiguió la formación en una nota de prensa, es otra prueba de que no es culpa de la presión internacional todo el caos que padece Venezuela, sino de los personeros del régimen quienes han llevado al país a la peor crisis de la historia. Señaló que en cambio la presión internacional ha sido la gran herramienta para proteger los activos venezolanos y detener toda la corrupción y robo de dinero que le corresponde al país. Por su parte, el exdiputado Juan Guaidó, así lo leo textualmente, señaló que desde el viernes el régimen de Maduro protagoniza y confirma lo que todos los venezolanos ya saben, que son los responsables de la tragedia y la causa de una emergencia humanitaria compleja que atraviesa hoy el país. A su juicio, la renuncia de la ISAMI es una confesión de cómo han destruido el país. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó ayer
un informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela cometidos por el régimen de Nicolás Maduro durante el año 2022. 9:28. Cuba es noticia en Conexión Radio. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, afirmó ayer que carece de impacto jurídico la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional contra su homólogo del Kremlin, Vladimir Putin, por la deportación de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia. Las tres organizaciones que monitorearán de manera independiente el proceso de votación nacional el próximo 26 de marzo difundieron un comunicado en el que anuncian la realización esta semana de una prueba dinámica con el objetivo de ajustar la articulación de respuesta en tiempo real para el proceso de observación electoral este próximo domingo. La Comisión Cubana de Defensa Electoral, los ciudadanos observadores de procesos electorales y los observadores de derechos electorales conminaron a la presidenta del oficialista Consejo Nacional Electoral, Alina Balseiro, a permitir a observadores independientes que acompañen todo el proceso de escrutinio desde los colegios electorales, los centros colectores y hasta el mismo CEN. Los precios de los alimentos subieron en Cuba casi 73% en un año. El segundo mes del año concluyó con una subida del IPC del 2,61% frente al 2,74% del mes anterior y 44,50% más que en febrero de 2022. Además, el dato duplica a la subida interanual de aquella fecha, que era 23%, al compararse con febrero del año 2021. 9:30. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El PIB de América Latina y el Caribe crecerá solo 1% en 2023, según estimó el Banco Interamericano de Desarrollo, afectado por una inflación galopante y una lenta recuperación post-COVID-19. La desigualdad en la región, que ya es la más alta del mundo, creció rápidamente durante la pandemia, empujando a millones por debajo de la línea de pobreza, mientras que más de 3 millones de niños abandonaron la escuela de forma permanente. Jaime Saavedra, jefe de la División de Educación del Banco Mundial, estima que la falta de escolaridad le costará a esta generación $11 billones en ganancias futuras a nivel mundial. En algunos países es como si la pandemia acabara con 10 años de progreso, dijo Saavedra a The Economist el año pasado. Una compañía estadounidense dijo ayer que policías y soldados mexicanos entraron y tomaron ilegalmente un puerto de carga que opera en tierras que posee esta compañía en la costa caribeña mexicana. Vulcan Materials, con sede en Alabama, indicó que la policía entró a la fuerza en su muelle de Punta Venado, cerca de Playa del Carmen, la pasada semana. Debe quedar claro que el Estado de Derecho ya no está garantizado en México para las compañías extranjeras. Eso dijo la empresa en un comunicado. Esta invasión, no respaldada por órdenes judiciales, viola los derechos de propiedad y comerciales de Vulcan. Continuó el comunicado. Policías y marinos ocuparon las instalaciones el martes pasado y allí seguían ayer, según la empresa. Explosión en depósito de artefactos pirotécnicos deja 7 muertos y 15 heridos en el estado de Morelos, México. La gobernación informó a través de un comunicado que se reportaron 7 personas muertas y 15 personas heridas tras una explosión de pirotecnia en el municipio de Totolapan. El gobierno de Argentina interviene la empresa eléctrica Edesur durante 6 meses por los cortes de luz. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, anunció la intervención por 180 días de la empresa eléctrica Edesur con motivo de los cortes de luz que han plagado al país en las últimas semanas. La promesa del gobierno de Petro, el primero elegido por la izquierda, el cambio, depende del Congreso. Por lo menos así lo ha planteado el propio Gustavo Petro al presentar una batería de reformas legislativas que acuñan su propuesta de ser un cambio,
concentrarlas en este semestre y llamar a sus seguidores a las calles para apoyar las más visibles de ellas, la de salud. Petro convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para que esos proyectos salieran adelante en este semestre. Pero esta semana se inician las reuniones ordinarias sin que ninguna de las 3 grandes iniciativas sociales haya sido aprobada siquiera en el primero de los 4 debates que requieren antes de ser ley. 9:33. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Los principales científicos del mundo publicaron ayer su último informe, advirtiendo que la Tierra está en camino de sufrir graves daños por el cambio climático. El nuevo análisis, una síntesis de 6 informes anteriores del Grupo Climático de Naciones Unidas, presenta una imagen mixta de la lucha mundial contra el cambio climático. Datos básicos. El mundo está en camino de superar un nivel significativo de calentamiento. Es probable que el mundo alcance lo que los científicos consideran niveles de calentamiento relativamente seguros, 1,5 grados Celsius por encima de las temperaturas preindustriales a principio de la década de 2030, según advierte el informe. El calentamiento continuo significará más inundaciones catastróficas, olas de calor mortales, sequías que destruirán los cultivos y otras condiciones climáticas extremas. El mundo ha hecho algunos progresos reales. En el pasado, los informes climáticos advirtieron que el calentamiento podría superar los 4 grados centígrados para el año 2100. Hoy, la Tierra se encuentra en una trayectoria de alrededor de 2 a 3 grados centígrados gracias a la absorción de energía más limpia y a las proyecciones de que el uso del carbón disminuirá. Esa diferencia de unos pocos grados puede, como una fiebre, prevenir eventos más catastróficos. El presidente de China, Xi Jinping, ha invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a visitar el gigante asiático a lo largo de este año con la vista puesta en una mejora de las relaciones entre las partes. ¿Qué queda de este encuentro tan importante en este momento entre Xi Jinping y Vladimir Putin? En la línea telefónica tenemos al destacado internacionalista Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días, gracias por atendernos. Gracias, César Miguel, gracias por la invitación. A ver, ¿qué lectura le das a este encuentro en este momento, en estas circunstancias? Mira, es una reafirmación de las buenas relaciones, de las excelentes relaciones entre China y Rusia, ¿no? No es propiamente una alianza, ¿no? Porque una alianza implica que se comprometen a defenderse el uno al otro en caso de ataque, ¿no? Pero es una relación estratégica muy importante que tiene en realidad digamos, como sostén, si se quiere, ideológico, el hecho de frenar a los occidentales, en particular a Estados Unidos, ¿no? La antipatía por Estados Unidos. Entonces, eso los mantiene unidos. Porque no hay que olvidar que de todas maneras son países que de alguna manera también tienen rivalidades, en particular en la antigua, países que son de la antigua Unión Soviética, en los que China ha estado, digamos, invirtiendo cada vez más, ¿no? Y que, claro, a Rusia no le gusta mucho eso porque, claro, ve que se le escapa un poco su influencia, ¿no? Entonces hay temas en los cuales evidentemente tienen alguna competencia, pero más fuerte es el hecho de hacer frente a Estados Unidos y a los occidentales. El tema es también hasta dónde puede ir ese apoyo chino a Rusia. Bueno, como se ha dicho en varios análisis, en varios medios, China se ha comprado, por decirlo de alguna manera, la narrativa Rusia respecto a la guerra de Ucrania, pero por otro lado nunca reconoció, por ejemplo, la anexión de Crimea, como tampoco la anexión de estos territorios que ahora Rusia reclama como suyos. Entonces hay un límite y por otro lado también expresó su preocupación por el tema de las armas nucleares, ¿no? Y ahora todo el tema, efectivamente, un poco la incógnita ahora es saber si la advertencia norteamericana que eventualmente China pudiera proveer a Rusia de armas se hace realidad o no. Finalmente esa es un poco la incógnita en estos momentos y ahora habrá que ver efectivamente qué es lo que sucede. El propio Biden dijo que no lo creía, pero obviamente es un deseo, pero tendrá algunas
elementos para decir eso, pero su servicio de inteligencia ha puesto eso sobre la mesa. Vamos a ver, pero en todo caso, evidentemente es una relación muy estrecha entre esos dos países. El camino luce espinoso por todos los flancos. Recién China le acaba de reclamar a Estados Unidos que la presidenta de Taiwán, para viajar a Centroamérica, haga escala en Nueva York y creo que otra ciudad en territorio de Estados Unidos. ¿De qué manera complica este detalle el panorama? Bueno, efectivamente China es muy sensible para cualquier acto, cualquier gesto que implique que se le da cierta relevancia a ¿cómo se llama?, a Taiwán, ¿no? Y ese es uno de ellos, como en su momento fue la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Entiendo que el actual speaker de la Cámara de Representantes tiene intención de encontrarse también con la presidenta de Taiwán, ¿no? Y claro, no en Taiwán para no irritar a China, pero de todas maneras para China es una barbaridad que eso se pudiera dar, y por supuesto que ella puede hacer una escala en Nueva York, ¿no? Efectivamente, para China eso es, como digo, es un tema muy sensible, que ellos son muy sensibles al hecho que Taiwán, por ejemplo, no puede abrir oficinas. Admite que Taiwán tenga oficinas de representación en los países, pero que de ninguna manera se llamen oficinas de Taiwán, sino oficinas de China Taipei, ¿no? Porque implica que Taipei puede ser la capital. Entonces, para Taiwán como tal no existe para China. Entonces, eso lo hemos visto en el caso de Lituania, ¿no? Lituania aceptó que Taiwán abriera oficinas de representación bajo el nombre de Taiwán, y entonces China sancionó económicamente a Lituania, ¿no? Dice, solamente se pueden llamar oficinas de China Taipei, nada más. Entonces, claro, evidentemente, cuando pasa este tema del viaje, obviamente pues reclama, ¿no? Ya. Francisco, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. No, encantado. Gracias, César Miguel. Francisco Belaúnde, internacionalista, nos habló desde la ciudad de Lima. Y cierro la información internacional con esta noticia. El embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas ha dicho que devolverán a los niños ucranianos cuando sea seguro. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que Rusia devolverá a los niños ucranianos cuando las condiciones sean seguras, añadiendo que el tema ha sido totalmente exagerado por la comunidad internacional. Lo que queda clarísimo con esta declaración del embajador ruso en Naciones Unidas es que en efecto se llevaron secuestrados, o no, se llevaron niños ucranianos a territorio ruso. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. Hashtag ¿importa Ucrania en Estados Unidos? Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Estábamos escuchando I Want to Hold Your Hand, que ocupó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos por 7 semanas consecutivas. Pero el 21 de marzo de 1964, I Want to Hold Your Hand fue sustituida por She Loves You. Hashtag ¿importa Ucrania en Estados Unidos? Leo lo siguiente. 4 de cada 5 republicanos quieren que Estados Unidos siga siendo la principal potencia mundial, pero menos de la mitad apoya dar armas y apoyo financiero a Ucrania para tratar de salvarse de Rusia. Esto según la última encuesta de Axios Ipsos 2 Americas. ¿Por qué esto es importante? Estos hallazgos contradictorios se producen en medio de una crisis diplomática después de que Rusia derribara un dron estadounidense sobre el Mar Negro y una crisis de identidad del Partido Republicano que da forma a la carrera presidencial para el 2024. Por ejemplo, el presentador de Fox News, Tucker Carlson, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han estado argumentando que la participación continua con Ucrania no está
en los intereses de los Estados Unidos. DeSantis ha dicho, ese es un problema limítrofe de Rusia, es un problema territorial de Rusia, muy lejos de aquí. Realmente, como dice nuestro hashtag de hoy, ¿importa Ucrania en Estados Unidos? Vamos a abordar el tema con la internacionalista Raquel López Portillo Maltos en Ciudad de México. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, César, Miguel, Luis, un gusto estar con ustedes. Y en la ciudad de Júpiter, aquí en el estado de Florida, está el profesor en el Palm Beach State College, Luis Fleischman. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer estar aquí con ustedes, César, y con Raquel también. Bien, hago la primera pregunta. ¿Por qué se plantea esta polémica desde el Partido Republicano? Y cité aquí estas tres voces muy destacadas: Trump, DeSantis y hasta Tucker Carlson. ¿Importa Ucrania para Estados Unidos? Comencemos con Raquel López Portillo. Muchas gracias, César. Pues creo que llega en un momento interesante y creo que para poder entender esta disyuntiva un poco también hay que distinguir entre lo que le importa a la ciudadanía estadounidense de lo que le importa al gobierno estadounidense, ¿no? Y en particular, en este caso, al Partido Republicano, porque si se discute desde esta perspectiva de gobierno, creo que al final todo acaba siendo un asunto de Estados Unidos, ¿no? Cualquier intervención militar que ha tenido el país, pues se ha argumentado bajo esta lógica de que se debe de intervenir en el exterior para evitar amenazas en casa. Y precisamente a lo largo del siglo XX y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, habían sido los republicanos quienes generalmente favorecieron la intervención extranjera, y creo que esto cambia un poco desde el liderazgo de Donald Trump, en donde ya no se ven como tal pues estos objetivos de política exterior, sino que Estados Unidos pues se plantea como que tiene que tener algo a cambio. Entonces creo que en este caso en particular importa en el Partido Republicano, aunque hay que decirlo, tampoco hay un argumento muy coherente, ¿no? Hay ciertas figuras que se han pronunciado al respecto, pero no es la totalidad del Partido Republicano, y tiene que ver, yo creo que también con una cuestión meramente electoral que viene hacia el 2024 y que tendrá mucho que ver también y encontrará posiblemente discursos mucho más álgidos y mucho más confrontativos de camino a la discusión del financiamiento del gobierno de Estados Unidos, sobre todo por ahí de julio, septiembre, en donde ya se alcance el techo de deuda y pues que este tipo de discursos empiecen a cobrar más fuerza. Hablaba Raquel López Portillo Maltos desde Ciudad de México. Luis, te hago exactamente la misma pregunta. ¿Importa Ucrania en Estados Unidos? Luis Fleischman. Bueno, por supuesto, desde el punto de vista del rol que Estados Unidos ve en el mundo, mantener el orden liberal, proteger el orden liberal que sería Estados Unidos, o sea, Norteamérica, Europa Occidental y quizá también América Latina, si bien hoy es un poco dudoso, el avance ruso. Recordemos los discursos que dio Biden tanto en Varsovia hace un par de semanas como en el State of the Union, o sea, en el discurso que dio en el Congreso frente a la Nación, donde dijo que es importante apoyar a Ucrania para detener a Rusia, porque Rusia no solamente se trata de un país que invadió ilegalmente a otro país, sino también se trata de defender la democracia. Yo personalmente no estoy seguro de que las democracias sean salvadas necesariamente derrotando a Rusia, porque, digamos, los países donde hubo deterioro de la democracia fueron en realidad movimientos autónomos que originalmente no tenían nada que ver ni con Rusia ni con China. Pero estoy totalmente de acuerdo que la presencia de Rusia y de China refuerzan las dictaduras. Entonces, en ese sentido, yo pienso que si bien derrotar a Rusia o por lo menos frenar a Rusia o detener a Rusia no soluciona el problema de las democracias mundiales o del problema de los iliberalismos, sí
debilitan el modelo ruso de gobierno. Y yo creo que eso es algo importante y es el liderazgo que Estados Unidos ha tomado sobre el mundo libre a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, que haya aquellos que se oponen a eso, como lo dijo Raquel, tiene que ver con los traumas de Irán y de Afganistán, por un lado, y por otro lado tiene que ver con las protestas, ¿verdad? De, bueno, no intervención, pero en este caso la intervención es más bien económica. Estamos ayudando a Ucrania económica, militarmente a través de los gastos. Y en este momento los gastos se están haciendo bastante altos, diría yo. Sabemos que Kevin McCarthy le dijo a Biden que no le podemos dar un cheque en blanco a los ucranianos para siempre. Es ahí donde yo veo más la resistencia republicana, pero no en el principio. Yo pienso que DeSantis y Trump, más Trump que DeSantis, representan el aislacionismo clásico de los Estados Unidos, de que Estados Unidos, digamos, vive separado por un océano. Si bien estamos viviendo en un mundo global, es muy difícil decir que Estados Unidos está separado del mundo por un océano. Y de que mejor no intervenir, que es la concepción de Pat Buchanan también, que incluso llegó a escribir un libro diciendo que la guerra de Estados Unidos contra los nazis no se justificaba. O sea, ese es Donald Trump. No estoy seguro que sea DeSantis, como dijo Raquel, quizás sea un cálculo electoral que hace DeSantis en este momento. Bien, hablaba Luis Fleischman desde Júpiter, Florida. El presidente Zelensky le ha respondido a Ron DeSantis, quien dijo la guerra es una disputa territorial de Rusia. Dijo DeSantis que en una entrevista con The Atlantic, si Ucrania no puede detener a Rusia, los países vecinos, incluidos los miembros de la OTAN, serán los próximos. Y ya que menciona la OTAN, y a propósito de lo que han comentado tanto Raquel López Portillo como Luis Fleischman, recuerdo en tiempos de Donald Trump, cuando atacaba duramente a la OTAN y reclamaba que Estados Unidos ponía más dinero que los otros países. Hubo un artículo de Carlos Alberto Montaner donde decía, Trump lo que no ha entendido es que la OTAN es una iniciativa de Estados Unidos porque el principal doliente de esa seguridad es Estados Unidos. Trump no entendía el liderazgo, según este argumento, de Estados Unidos. Y eso es lo que ahora vuelve a estar en el tapete. Pero Raquel, al comienzo dijiste, una cosa es lo que piense, digamos, el gobierno, el Partido Republicano, es decir, el estamento político, y otra lo que piensa el americano de a pie, el pueblo americano. ¿Qué piensa el pueblo americano? Te pregunto, Raquel. Pues generalmente creo que la política exterior nunca ha sido un tema fundamental para el público estadounidense, a menos que el país estuviera pues involucrado en algún conflicto o en una guerra importante. Y entonces de esta forma como que no sorprende tanto cómo esta actitud ha ido fluctuando a lo largo de este primer año de guerra. Y en la medida en la que va avanzando, en la que se va politizando este conflicto, también pues empieza a complejizar la visión que tienen los estadounidenses al respecto, ¿no? Y creo que este caso no es distinto y al contrario, creo que cada vez va a haber unas posturas mucho más polarizantes también por parte del público, no necesariamente por el conflicto en Ucrania per se, sino por cómo esto impacta en el día a día de los estadounidenses. Y en este sentido, César Miguel, hay una encuesta muy interesante que publicó el Instituto Brookings, en la que habla de cómo perciben la totalidad el público estadounidense y se llegaron a conclusiones que me parece que son muy interesantes. Por un lado, la mayoría de la población se sigue oponiendo a un enfoque unilateral, es decir, sí, entre una cuestión más enfocada en el multilateralismo, la estabilidad que representa un cierto unilateralismo de la política exterior de Estados Unidos, pues la población sigue favoreciendo que el plano internacional tenga varios polos. Por otro lado, precisamente lo que mencionabas de la OTAN, los estadounidenses quieren permanecer involucrados en organizaciones internacionales y aquí se ven como varias disyuntivas porque por un lado prefieren que Estados Unidos se mantenga un poco en una posición mucho más aislacionista, pero tampoco quieren estar aislados de ciertos aliados o ciertas organizaciones internacionales.
Por otra parte, y creo que tiene todo que ver con la última guerra en Irak, hay cierta reticencia a aumentar el despliegue de tropas estadounidenses en el extranjero, pero en general, a pesar de que los estadounidenses todavía apoyan ayudar a Ucrania, esta invasión por parte de Rusia no es una de las principales preocupaciones. Entre estas se encuentra, por ejemplo, el terrorismo, la migración, los ciberataques, el narcotráfico, el cambio climático, lo que nos deja ver pues cómo realmente esas son las cuestiones que más preocupan y no necesariamente aquellas que tienen que ver con el panorama internacional en su conjunto. Muy interesante lo que has planteado. Hablaba Raquel López Portillo desde Ciudad de México. Siendo así, entonces, ¿cuál es la jugada electoral? Por ejemplo, ¿a qué le está apostando el señor Ron DeSantis? Le pregunto a Luis Fleischmann. Bueno, yo creo que Ron DeSantis está apostando precisamente a una percepción de que la población norteamericana no le interesan los temas internacionales y que le interesan los temas domésticos. O sea, Ron DeSantis ha puesto énfasis en guerras culturales, por ejemplo, ¿verdad? La reforma a la educación, el tema del control de armas, ha apelado a un núcleo muy básico del Partido Republicano, que también a la vez, digamos, hay un elemento de aislacionismo también. O sea, por un lado, Raquel, lo que ella presentó con respecto a la encuesta de Brookings, terrorismo es un problema internacional. O sea, es un problema internacional, no es un problema doméstico. Si bien tenemos terroristas domésticos que no necesariamente están relacionados internacionalmente, si bien algunos sí, pero sí, yo creo que Ron DeSantis en este momento está apostando a que el americano le interesa lo que pasa aquí, que es totalmente orientado a lo doméstico y que no le importa el tema internacional, y al contrario, la guerra en Ucrania nos está sacando recursos, ¿verdad? Y esa es la opinión, nos está sacando recursos que podemos invertir a nivel doméstico. Obviamente tenemos también toda esa retórica de que tenemos una deuda grande y que los demócratas nos siguen endeudando. Y pienso que es eso. Y a lo mismo apelaba también Donald Trump, recordemos, apelaba al tema de que la globalización económica, el internacionalismo, nos llevó a que perdamos lugares de trabajo. Y ese nacionalismo, digamos, semipopulista que Ron DeSantis está apelando. Ya. Hablaba Luis Fleischmann desde Júpiter. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con nuestro foro #Importa Ucrania en Estados Unidos para, ya que estamos en el terreno doméstico y en el terreno doméstico lo que pasa más allá de la frontera no importa a efecto electoral aquí, me gustaría entonces que le diésemos un vistazo a la situación doméstica, con o sin Ucrania, sobre todo la situación doméstica del Partido Republicano, porque pareciera que hay varios partidos republicanos en este momento. Son las 9:59 de la mañana, ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 10:02 de la mañana. ¿Te has preguntado qué pasará con tus bienes cuando ya no estés? Conocemos de casos extremos. Por ejemplo, es muy conocido el caso de un señor que vivió y falleció en Venezuela. Tenía una propiedad en Miami y no tenía trust. Sus herederos fueron a juicio y aunque este juicio ya terminó, el IRS todavía no ha liberado la propiedad. El abogado Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm, experto en estos temas sucesorales, nos dice que el marco legal en los Estados Unidos
en materia de patrimonio y sucesión es completamente distinto al de nuestros países latinoamericanos. Hay que tomar previsiones. Por lo tanto, te invito a que llames al 305-260-6036, 305-260-6036 de Ángel Martínez, director de Martínez Legal Firm. Esto aplica para ciudadanos residentes con o sin estatus migratorio y atención, esto aplica para extranjeros no residentes, pero que posean bienes en los Estados Unidos. 10:03 de la mañana británica, Pete Townshend. Son las 10:04 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Aquí estoy. Un momentico. Disculpa que Ok, tenemos esta información, César, importante para comentarte. Un momento, estoy llegando aquí. Ajá, aquí está. Los servicios de inteligencia extranjeros intentan atizar los ánimos de protesta y separatismo en Rusia por medio de estructuras pseudopolíticas y organizaciones no gubernamentales extranjeras, ha denunciado hoy el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. El patrocinio general de los servicios extranjeros atiza los ánimos de protesta y el separatismo. Los organizadores de las protestas utilizan canales anónimos de Telegram y WhatsApp para intentar desestabilizar de manera intensa la situación en las regiones rusas, afirmó Patrushev durante una reunión sobre seguridad nacional, según informó la agencia Interfax. Por otra parte, tenemos una información que viene de Venezuela. Los venezolanos necesitan unos 91.3 salarios mínimos para acceder a la cesta alimentaria familiar calculada para 5 personas, cuyo valor en febrero fue de $482,26, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FBM. Gracias, Flor Alicia. Regresemos a nuestro foro con el hashtag Importa Ucrania en Estados Unidos con Raquel López Portillo Maltos en Ciudad de México y Luis Fleischman en Júpiter, Florida. Júpiter es una ciudad que tengo que acotar siempre, el Florida, no vayan a pensar, pues, nuestros oyentes que estamos ya delirando, ¿no? Eso, aquí en Estados Unidos hay ciudades con unos nombres muy curiosos. Así es. Antes de la pausa dije, pareciera que hay varios partidos republicanos en la actualidad, en función del escenario político doméstico. Cuando uno escucha lo que dice Donald Trump, lo que dice Tucker Carlson, lo que dice Ron DeSantis, a uno le cuesta imaginar que estos son personajes republicanos del mismo partido de, por ejemplo, Ronald Reagan, Gerald Ford, por no hablar de Dwight Eisenhower o de George Bush padre. ¿Cómo se explica esto? Le pregunto a Raquel López Portillo. Gracias, César. Creo que pues tiene que ver con muchos factores, pero sin duda creo que al menos el más cercano y el que más ha logrado impactos fue el liderazgo de Donald Trump, y creo que se puede ver claramente con estas rupturas que ha habido con esta figura por parte de varios integrantes del Partido Republicano después de las elecciones intermedias, luego de que no consiguieran que esta supuesta marea roja arrasara en estas elecciones. Y creo que tiene que ver también con cómo ciertas facciones del Partido Republicano también cada vez más han politizado temas que son sumamente polarizantes, ya sea para capitalizar ciertos sectores del electorado o simplemente para tratar de crear ciertas líneas mucho más conservadoras, yendo hacia la línea dura del Partido Republicano, u otros tratándose de irse más hacia el centro, pues hacia una visión un poco más moderada. Y creo que esto nada más irá creciendo, sobre todo por las divisiones que hay en estos momentos en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, y que en el tema de Ucrania, que es precisamente el que estamos discutiendo, y como comentábamos hace un momento con Luis, creo que
francamente dudo que el Partido Republicano deje de apoyar la guerra en totalidad. Creo que van a seguir divididos como lo están en este y otros tantos temas que atañen a la ciudadanía estadounidense, y que el tiempo dirá cómo va evolucionando y sobre todo de camino a las elecciones del 24. Habló Raquel López Portillo. Me gustaría tu opinión al respecto, Luis, por favor. Sí, bueno, yo creo que hubo un programa anterior que hablamos de eso. Ujú. El hecho de que haya un sistema bipartidario en Estados Unidos hace que la mayoría de las discusiones no sean dentro del sistema parlamentario, sino también dentro del partido, ¿verdad? Entonces, tenemos un partido republicano que tiene varias tendencias: libertaria, aislacionista, conservadora al estilo Reagan. Eh, Aún así, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Raquel. O sea, hay ciertos elementos donde yo creo que hay un consenso, y cuando hablo de un consenso es lo que la mayoría apoyan. Yo creo que sí, la mayoría de los republicanos apoyan la continuidad de la política corriente con respecto a Ucrania. O sea, en apoyando a Ucrania hay que continuar apoyando a Ucrania, pese a que cada tanto levantan la voz con respecto a los gastos. Y por otro lado, yo creo que el Partido Republicano también en general tiende a estar de acuerdo en, por ejemplo, en que haya menos impuestos, gobierno más chico, ¿verdad? Un Estado más chico, sindicatos más débiles, o sea, sindicatos que no sean tan fuertes. Yo creo que hay también un consenso a ese nivel. Cada vez más hay un consenso con respecto a temas culturales como es el aborto, por ejemplo. El tema del aborto también, o sea, en contra de la legalización del aborto. Eso estamos viendo más o menos un consenso, que no es un consenso 100%, pero obviamente es más consensual que antes. Y esto a partir de la mitad de los años 90, cuando en realidad Newt Gingrich, siendo el líder de la Cámara Baja, convierte al Partido Republicano prácticamente en un partido de régimen parlamentario, donde la disciplina parlamentaria cuenta más que la relación personal entre el oficial electo, entre el político electo y su distrito. Y por ejemplo, hoy en día tenemos que cuando un político, un miembro del Congreso, tiene que votar, consulta más con el liderazgo del partido que con su propio distrito. Y eso en realidad ayuda a que el Partido Republicano o incluso el Partido Demócrata, también a esto aplica el Partido Demócrata, sea más uniforme y más consensual, aunque haya ciertas divisiones. Ya. Hablaba Luis Fleischmann. Hay un detalle interesante y es que la caída de el senador McConnell en ese hotel, en el Waldorf Astoria, en un evento privado, pues ha traído problemas no solo a sus huesos ya de octogenario, sino a la estructura de esto que estamos discutiendo hoy en el Partido Republicano, porque él es pro-Ucrania. De hecho, fue hasta Kiev a darle la mano a Zelensky, se retrató con Zelensky. La reincorporación de Mitch McConnell hará alguna diferencia en el Partido Republicano, sobre todo en eso que habías dicho antes, Raquel, de que los republicanos a la larga, y te lo refrendó Luis, los republicanos a la larga, pues van a seguir apoyando a Ucrania. Me gustaría oír tu opinión, Raquel. Creo que sin duda Mitch McConnell sigue funcionando como una pieza clave. Como bien mencionas, creo que es quizás el republicano que más ha hablado sobre este tema. Ha visitado Ucrania, ha presionado también para obtener más ayuda de la solicitada por la administración de Joe Biden. Creo que su reincorporación quizás puede influir, pero creo que esta postura del Partido Republicano se va a definir mucho más por cómo se vayan midiendo las aguas, un tanto así, con el electorado, que por figuras clave, como lo es McConnell. Y creo que en ese sentido pasa lo mismo con los demócratas. Creo que en general no tiene que ver tanto con el liderazgo de Joe Biden o de ciertas figuras del partido, sino pues la posición que ha mantenido ese partido demócrata, y que en ese sentido creo que va a ir cobrando mucho más importancia o va a haber una mayor exigencia
a definir y poner sobre la mesa esta discusión de cómo los esfuerzos de Estados Unidos en Ucrania en realidad contribuyen a los objetivos y los intereses particulares de Estados Unidos, y que se va a ir moviendo también en la medida que el presidente Joe Biden pueda colocarlo sobre esta mesa y poder pues ser como más claro de cómo también esto influye no solamente en una lucha entre la democracia y la autocracia, sino como beneficia a Estados Unidos y a su electorado también. Sí, en la encuesta que leí al principio de esta conversación de Axios, Ipsos Axios, 4 de cada 5 republicanos quieren que Estados Unidos siga siendo el líder del mundo. Y ese liderazgo mundial supone, por supuesto, ese rol de gran gendarme, es el liderazgo en la OTAN, la participación, el apoyo a Ucrania, el mantener a raya la situación de China con Taiwán, en fin. En ese contexto, visto que la guerra va a llevarse su tiempo, y si se lleva su tiempo y continúa el apoyo, se va a llevar también más dinero del contribuyente, ¿de qué manera eso va a afectar? O, visto desde otra perspectiva, ¿qué puede hacer, qué más puede o debe hacer Estados Unidos, independientemente de que sea Biden o no, para que esa guerra termine a favor de la causa que defiende Estados Unidos? Comencemos con Luis Fleischmann en Júpiter. César, yo creo que en este momento el presidente Biden está haciendo lo correcto en apoyar a Ucrania, está haciendo lo correcto en reclutar a los demás países europeos y a los demás países del mundo en que apoyen, en que se pronuncien en contra de la agresión rusa. Pero a la vez, a mí me parece que una extensión de esta guerra terminará siendo negativa, y no solamente para el electorado norteamericano, sino también para el mundo. Uh-huh. En algún momento Estados Unidos va a tener que tomar un liderazgo y poner cierta presión sobre Zelensky, diciendo, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo y poner fin a esta guerra. Y esta guerra, como dije, yo creo que lo dije en otras entrevistas también, tiene que terminar de alguna forma donde Ucrania salga más o menos bien parado, uh-huh, que Rusia no salga totalmente victorioso, pero a la vez no totalmente humillado. Y eso puede decir que, bueno, quizá Ucrania tenga que renunciar a Crimea. O sea, uh-huh, he escuchado a Zelensky ayer que dijo que ellos quieren Crimea de vuelta. Yo pienso que quizás sea lo mejor renunciar a Crimea. No digo que lo tenga que decir ya, pero eventualmente. Uh-huh. Con respecto a Donbass, yo no estoy en favor de que se renuncie a Donbass, a la zona de Donbass, pero tiene que haber algún acuerdo, y pienso que de la misma forma como Estados Unidos presionó al mundo para que apoyen a Ucrania, Estados Unidos en algún momento debe presionar a Ucrania para que acepte ciertas condiciones y llegar a un acuerdo con Rusia. Esta guerra, si se extiende, puede ser extremadamente peligrosa. No puedo ni siquiera predecir qué puede pasar, pero no creo que nada bueno. No creo que nada bueno. Recordemos, los rusos también pelean no solamente por territorio, pelean también por su propio honor de potencia. Y eso yo pienso que hay que tomarlo en cuenta. El tema del honor nacional es algo que hay que tomar en cuenta. Okay. Y creo que esto debería ser la función no solamente de un presidente demócrata, también de un presidente republicano. Uh-huh. Interesante. ¿Y tu opinión, Raquel, por favor? Coincido totalmente con Luis, y agregaría que las actitudes también que tengan los estadounidenses y que tuvieron, por ejemplo, en guerras como la de Afganistán, como la de Irak, puede ser también un indicativo sobre esas opiniones cambiantes con respecto a la guerra de Ucrania, y que además, como mencionaba Luis, esta idea de honor como potencia también incide en la reacción o la política que pueda tener Estados Unidos, ¿no? Creo que ha habido cierta credibilidad de la acción que han logrado, de los resultados que han logrado tanto Estados Unidos como otros países de Occidente, que a pesar
de esta inyección millonaria de fondos y de armas, pues no se ha logrado realmente lograr frenar la guerra, y que, como mencionaba Luis, creo que hay ahorita un punto de negociaciones pues congeladas, en donde realmente no hay ningún incentivo de ambas partes para renunciar, ¿no?, a ciertos territorios por parte de Ucrania, porque representaría poner en riesgo su integridad territorial, pero tampoco de Vladimir Putin, porque implicaría un golpe precisamente a este honor nacional y a su figura como líder. Entonces creo que sin duda se vienen meses complejos, pero que habrá que estar muy pendientes también sobre estos cambios en política internacional. Para cerrar este foro tan interesante de hoy, regreso al hashtag ¿importa Ucrania en Estados Unidos? Entonces voy a cambiar el sentido de la pregunta. ¿Qué tan lejos está Ucrania de Estados Unidos, del ciudadano de Estados Unidos? Luis. Tu pregunta es ¿qué tan lejos está el ciudadano ucraniano del... No, Bueno, Ucrania del ciudadano de Estados Unidos. Ucrania mismo en sí, yo pienso que sí está lejos, si bien hay muchos, hay ciudadanos americanos de origen ucraniano, pero pienso que el ciudadano americano piensa, como se dijo antes en este foro, piensa en términos de el rol de Estados Unidos, como dijiste tú en las encuestas, el rol de Estados Unidos en el liderazgo mundial. El rol de Estados Unidos es esa la relación que hay con Ucrania, digamos, el apoyo a que Estados Unidos siga siendo un líder mundial. No hay una relación emocional hacia Ucrania. No hay una relación, digamos, de hermandad, como lo puede haber quizá con Canadá o incluso con algunos países de Europa más cercanos, como Gran Bretaña o Israel. Pienso que no hay esa cercanía emocional con Ucrania, pero sí hay un apoyo a que Estados Unidos continúe siendo el líder del mundo libre. Muy bien, cerramos contigo, Raquel, por favor. Coincido, creo que hay cierta cercanía, considerando que al menos, casi las 3/4 partes de los estadounidenses siguen apoyando el apoyo por parte de Estados Unidos a Ucrania, pero que está lejos de ser prioridad, no solamente por los problemas que aquejan domésticamente, sino también creo que los estadounidenses no lo ven con esta idea de la lucha entre democracia y autocracia y las implicaciones que esto puede tener. Raquel, muchísimas gracias por acompañarnos en el foro de hoy. Muchas gracias, César. Saludos a tu auditorio. Gracias. Raquel López Portillo Maltos desde Ciudad de México. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en este foro. Siempre un placer, César. Gracias. Un placer haber estado con Raquel. Un placer haberla conocido. Magnífico. Luis Fleischman es profesor en el Palm Beach State College desde Júpiter, Florida. 10:21 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:24 de la mañana. Nuestro comentario editorial más temprano fue a propósito de lo que han dado en llamar la purga en el régimen chavista en Venezuela, en el régimen de Nicolás Maduro. Purga en un sector particular del chavismo, que es el que representa Tarek El Aissami. En la línea telefónica está el periodista César Batis, quien dirige uno de los portales de investigación más interesantes y de lectura obligatoria en el acontecer venezolano, como es El Pitazo. César, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Un gusto hablar contigo y también poder compartir información con tu audiencia. ¿Quién es Tarek El Aissami? ¿Por qué en algún momento se llegó a considerar que era uno de los pilares o de las patas de la mesa que sostenía a Nicolás Maduro?
Bueno, Tarek El Aizami es un merideño egresado de la Universidad de los Andes, egresado en criminología y derecho, que desde el año 2003 comenzó a acumular poder en el chavismo, que en el año 2017 dejó la gobernación del estado de Aragua y llegó a la vicepresidencia de la República con Nicolás Maduro. Le tocó entonces los peores momentos de la crisis económica como vicepresidente de la República y luego compartió la vicepresidencia de la República con el cargo de ministro de Producción y Comercio. En ese momento ejecutó aquellas operaciones con nombre muy cinematográfico llamado manos de papel y manos de metal, que persiguieron delitos económicos. Y en el año 2020 llegó a la presidencia de PDVSA. Recordemos que en el año 2019 hubo la declaración de las sanciones, que por cierto, él ya desde el año 2017 fue el primer alto funcionario sancionado por Estados Unidos, por el Departamento de Estado. Y cuando llegó en 2020, ya habíamos pasado por aquel momento, 2017, en el cual los factores dentro de la oposición, dentro de Venezuela, como del mismo gobierno de Trump, habían identificado a Tarek El Aizami en el año 2017 como una de las patas de la mesa que soportaba el régimen de Nicolás Maduro. Incluso en aquella oportunidad, como lo relata un artículo que ya está publicado en elpitazo.net, en aquella oportunidad se planteó la de seducir, ver cómo se atraían, primero con Padrino López, con Diosdado se descartó, los Rodríguez no tenían tanto poder, por supuesto Cilia y Maduro no se iban a autoinfligir un daño, y Tarek El Aizami se le presionó a través de las sanciones a él y a su aliado y amigo desde la Universidad, Samar López Bello. Tarek El Aizami se radicalizó con su discurso antiimperialista y llega a la presidencia de PDVSA en el año 2020. Y ese momento es el que explica o el que empieza a desenrollar la maraña para entender lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque progresivamente o paralelamente al poder que acumulaba en PDVSA Tarek El Aizami, también los hermanos Rodríguez, Delcy como vicepresidenta de la República y como ministra de Finanzas, también iba acumulando y aspirando a más poder dentro de PDVSA. Y comenzaron los enfrentamientos en el 2020 porque los Rodríguez, tenían los contactos con chinos, europeos y estadounidenses para recuperar la industria petrolera, y por el otro lado Tarek El Aizami buscaba a los árabes. Mientras unos eran recibidos por Estados Unidos y por Europa, el otro no podía ser ni visto en pintura. Mientras unos intentaban, los Rodríguez, la apertura madurista no chavista en PDVSA, Tarek El Aizami, que manejaba la consultoría jurídica de PDVSA, echaba para atrás todas las iniciativas que buscaran a esa apertura madurista no chavista en PDVSA. Entonces, que continuaron los enfrentamientos hasta este punto en el que llegamos a este descubrimiento de $3.000 millones, que de principio parece una mentira, y no por la cantidad, porque puede ser más. Pero que atribuyen estos $3.000 millones, como lo publicamos ayer en el Pitazo, a una facturación de 2 meses de venta de petróleo, cuando realmente Venezuela, a los precios que está vendiendo el petróleo, que vendió el petróleo el año pasado, con el descuento que ha venido haciendo, esa factura de $3.000 millones no lo logra en 2 meses, sino hasta en 6 meses. Por eso, pareciera que este cuento de los $3.000 millones es un pase de factura, es el inicio de un pase de factura, es el inicio de una purga. Pero ahora, ¿qué tan profunda puede ser esa purga sin afectar al mismo Maduro? Es la pregunta. Bien, el artículo al que mencionaba César Batis es el que está publicado en el Pitazo. Tarek El Aizami, apunte sobre una de las patas de la mesa que soporta a Maduro.
De ahí ya lo he leído someramente, César, y en efecto la pregunta viene a esto que acabas de decir. Una purga no terminará salpicándole al propio Maduro. ¿Qué tanto? Porque hay un elemento en el Aizami que es delicado. Por ejemplo, fue gobernador de Aragua. Y los rumores corrían, hablaban pues de, en fin, tantas cosas delicadísimas vinculadas con el delito. El Tren de Aragua surge en la cárcel de Tocorón. Y estamos hablando de un señor que fue gobernador allí mucho tiempo. Estamos hablando del alcalde de Santos Michelena en el estado Aragua por su vinculación, según el propio Nicolás Maduro, con el delincuente El Conejo, el PRAN. Además de sus vinculaciones que dicen, señalan, con Hezbollah y grupos terroristas del Medio Oriente, ¿qué hay en estos casos? ¿Quién es Pedro Hernández en relación con Tarek El Aizami? Esa es otra línea aparte del tema PDVSA y que te faltó un elemento porque de acuerdo a las últimas informaciones también fue detenido el exgobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, donde de acuerdo a información que hemos publicado en el Pitazo en años pasados, había un enfrentamiento entre mafiosos de San Juan de la Gardona y de otra localidad cercana, apoyados por elementos del Tren de Aragua. Y que, por cierto, este es un tema que de alguna forma, o que aborda muy bien nuestra colega Rona Risque en su libro El Tren de Aragua. Sí. Y sobre esta línea voy a trabajar en la publicación del día de mañana para terminar, para deshilachar esta historia. Pero lo cierto y lo que puedo adelantar es que en el caso de estas vinculaciones, sí, se ve que están tocando factores y elementos cercanos, porque incluso el alcalde de Tejerías, que fue, por cierto, muy halagado por Diosdado Cabello en un momento como el mejor alcalde y el alcalde que ojalá, si la oposición tuviera un alcalde como este, nosotros no fuéramos gobierno. Y todos estos elementos compaginan con el hecho de Tarek El Aizami, por supuesto que hay otra línea. Ahora, mi insistencia, y es a donde yo tengo la duda de si la purga va a ser completa, si va a tocar realmente a Tarek El Aizami, si Tarek El Aizami va a seguir la misma elección que ocurrió con Eulogio del Pino, que por cierto en parte está detenido, de acuerdo a una de las fuentes, está detenido por una trampa que se armó entre Gazprom y los bolichicos de Derwick con Tarek El Aizami, o si va a seguir la ruta, como lo digo en el artículo de hoy, de Elías Agua, que tuvo el dominio en el sector agrícola, que tuvo las empresas azucareras que hoy están en ruinas, que hubo gente alrededor del que se le abrieron investigaciones y que fueron detenidos en algún momento, pero que Elías Agua hoy está en el ostracismo sin el Frente de Francisco de Miranda como su brazo ejecutor, porque Nicolás Maduro logró detectar lo que estaba pasando eso antes de las elecciones regionales, y por eso también la exalcaldesa de Libertador salió del papel porque estaba vinculada a Elías Agua y al Frente Francisco de Miranda. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de Tarek El Aizami a partir de esto que ocurre alrededor de PDVSA, que ocurre con estas presuntas vinculaciones? Conviene a Maduro hacer la purga completa. Podrá tener, siempre queda la sospecha de que podrá tener información o alguien con información acerca de lo que ocurre dentro del gobierno, de los detalles que no conocemos que ocurren dentro del gobierno, que maneja Tarek El Aizami, que puede habérsele entregado a alguien y que esa información puede llegar a los destinos que se esperan para llevar a un juicio a Maduro. Eso es lo que no sabemos, lo que podemos estar viendo en los próximos años. Ya veremos qué ocurre. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ti y siempre a la orden.
César Batis, director de El Pitazo. Son las 10:35 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse legalmente en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia, como las abogadas de la firma Canero Fadul Immigration. Ellas tienen amplia experiencia y son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización, y ofrecen sus servicios extraordinarios con tarifas realmente competitivas. Llama al 305-579-9218, repito, 305-579-9218, y si dices que llamas de mi parte tendrás la primera consulta gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Vamos ahora a la ciudad de Dallas, donde en la línea telefónica está la periodista Carolina Pereira. Carolina, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar contigo nuevamente. Carolina, te vuelvo a llamar por una circunstancia trágica, otro tiroteo en el estado de Texas. ¿Qué pasó esta vez? Pues el regreso de Spring Break fue bastante sorpresivo y sangriento. Cuando los muchachos iban a ingresar en la escuela de Arlington, en la escuela Lamar, pues sucedió este disparo, este tiroteo que se generó en las afueras del high school, de Lamar High School, pero eso generó un estudiante muerto y una estudiante herida. ¿Y el tiroteo quién lo inicia? ¿Quién es el que dispara? ¿Otro estudiante del high school? Eso es lo más sorprendente. Fue un muchacho menor de edad, estudiante de Arlington ISD o del distrito escolar de Arlington. Esa persona, el argumento era que no quería disparar o herir a nadie porque no entró a las instalaciones del high school, de la escuela. Sin embargo, disparó desde afuera. Una vez que disparó, se dio a la fuga. Lo capturaron. También, por supuesto, el arma fue determinada, aprendida por los policías y él en este momento está detenido en la cárcel del condado. ¿Y por qué andaba armado este muchacho? ¿Esa arma era legal, ilegal? ¿Su porte era legal, ilegal? ¿Cómo funciona esto en Texas? Volvemos a lo mismo y ayer en la rueda de prensa los jefes de policía de Arlington lo determinaban. Primero, es ilegal que haya un arma dentro o alrededor de las instalaciones de la escuela, pero es que además volvemos al hecho, al centro de toda esta problemática del porte de armas y más aquí en Texas. Este muchacho tiene apenas 17 años y fíjate, 2 disparos, mató a uno, hirió a otro, pero no es la primera vez que ocurre. Apenas a 10 millas de esta escuela el año pasado, hace 17 meses, también se generó un tiroteo en una escuela, y sin olvidar Uvalde, el 24 de mayo del año pasado, cuando 19 niños y 2 profesores murieron. A ver, en la población tejana, ¿qué reacción ha tenido ante esto? ¿Qué se oye en los programas de opinión? Si se ha hecho algún sondeo o algo. ¿Cuál es el espíritu que reina en este momento, Carolina? Hay una dicotomía, porque por un lado, evidentemente está la preocupación porque hay un porte de armas, porque haya armas en manos de personas que no deberían tenerlo, porque no están ni psicológica ni físicamente preparados, pero por otro lado está la famosa enmienda donde la gente se siente en el derecho de tener su porte de arma para defenderse, y si se lo quitan, pues una violación a su derecho constitucional. Hay una dicotomía, y más en este estado que es profundamente republicano. Ya. Por lo visto, todo va a seguir igual y no va a ejercerse ningún tipo de control. Sospecho. Pues al parecer sí, lastimosamente, pues ese es el sentimiento de muchas personas. Este muchacho, pues el cargo va a ser homicidio capital, vamos a esperar todo el juicio, pero ¿qué le espera? Le espera a este muchacho de apenas 17 años, o pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Pena de muerte. Dios. Bueno. ¿Los padres han hablado de este muchacho? No han hablado, es que de hecho ni siquiera por ser menor de edad pueden decir su identificación, su nombre y su apellido. Lo que sí es cierto, y tú lo comentabas, al menos ha habido 72 tiroteos masivos en este 2023. Fíjate que el año pasado, según la organización Gun Violence, ha habido más de 1.637 muchachos, niños, adolescentes que murieron en tiroteos
el año pasado. Así que es un problema central que sigue generando víctimas y que por supuesto sigue creciendo la preocupación en la población académica de este estado. Bien. Carolina, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Siempre es un placer, un abrazo. Carolina Pereira es periodista y nos habló desde Dallas. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Pórtate bien. Esa es una suerte de regaño cuando alguien se porta mal. Me temo que quien se está portando mal va a ser nuestra muy admirada Rosalinda Rodríguez, porque le mandan a decir, pórtate bien. Rosalinda, buenos días. Mi querido César, gracias por invitarme a tu programa, por tenerme aquí junto a tu audiencia y por recordarme que me tengo que portar bien. Bueno, gracias por atender la invitación, Rosalinda. ¿Por qué te estás portando mal que te mandan a portarte bien? Fíjate que ahorita he estado sumamente bien portada porque como estoy a punto de estrenar esta función de teatro, pues imagínate, tengo que estar en mi mejor forma, tengo que estar lista para darlo todo en esas funciones, porque además pues es un unipersonal, tú sabes Sí, eso es demandante, pues, de el verdad. compromiso. Sí, es realmente demandante. Pórtate bien está escrita nada menos que por una escritora que queremos muchísimo, como lo es Indira Páez, quien maneja con una habilidad extraordinaria el drama y el humor a la misma vez. Me sospecho que algo de eso vendrá, ¿no? Pues fíjate que sí. Indira, además de ser una de mis mejores amigas, es una de las dramaturgas en las que yo más confío, porque pienso que ella simplemente conoce a la mujer y sabe describirla y sabe poner en palabras lo que ocultamos, lo que no nos atrevemos a decir. Y eso que tú dices que va a haber humor, va a haber un poco de drama, va a estar presente, porque siempre en su dramaturgia hay esa dicotomía. Y yo creo que eso es lo que la hace tan interesante y por eso la queremos tanto. Y a mí cuando me dijeron un texto de Indira Páez, yo levanté la mano y dije, ya lo quiero hacer. A ver, Y he estado disfrutando el proceso muchísimo. Dice, leo esta nota, es una obra llena de humor, reflexión y emoción que narra la historia de una mujer fuerte y decidida que está dispuesta a luchar por la custodia de sus hijos en medio de un juicio y la presión social. La obra aborda temas como la independencia femenina, la sexualidad y la maternidad. Entiendo entonces que si está peleando la custodia de los niños es porque se acaba de separar. Bueno, la custodia la está peleando y la obra transcurre en el juzgado, en el juicio. No se acaba de separar, tiene 2 años de divorciada y en esos 2 años pues obviamente han pasado muchas cosas, las cosas que ocurren entre las parejas que se disuelven y poco a poco vamos contándolas dentro de este monólogo porque vamos un poquito hacia el pasado y aparecen muchos personajes, aparecen no solamente la madre de Mariana Campos, que en este caso es el personaje que yo voy a representar, aparece la madre como una figura muy poderosa, aparecen los hijos, aparece el exmarido, aparece la amante o las amantes, porque un tema del que se habla bastante es la infidelidad. Y de alguna manera nos vamos a relacionar bastante con esto y también con las ideas que a veces venimos arrastrando de por qué la infidelidad de pareja. Y todo esto, aunque parece muy serio, no está contado de una manera muy graciosa, muy divertida. Sí, conociendo a Indira, me lo estoy imaginando ya. ¿Y es la infidelidad del hombre o ella también fue infiel? En este caso es del hombre. En este caso ella es una mujer muy sexual
y durante toda la obra hace gala de su sexualidad, habla con desparpajo, con alegría, con humor y con belleza de su sexualidad, de sus deseos, de sus deseos tanto en la juventud como los deseos reprimidos, como también cómo los deseos van menguando a lo largo de periodos largos de la vida de la mujer, por ejemplo, después de la maternidad y con todas las cosas que se vienen encima, pero cómo después de un tiempito esos deseos también están ahí latentes y a veces simplemente, pues eso, necesitas un macho. Ya entiendo. Pórtate bien entonces, Rosalinda. Te vamos a ver. Ahora, invítanos, por favor, invita a nuestra audiencia. Mira, me encantaría tenerte ahí principalmente, César querido. Nos vamos a estar presentando en la sala Catarsis, que es la sala que está al lado del Teatro Trail. Y esto es los 5 sábados de abril. El 1, el 8, el 15, el 22 y el 29, porque abril tiene 5 sábados. Entonces, las funciones van a ser ahí. ¿Te puedo dar el teléfono? Puedes dar todo. Ah, buenísimo. Entonces, es en la sala Catarsis y pueden llamar para pedir reservaciones o información al 305-443-1009. Muy bien. Bueno, allí estaremos viéndote. Gracias, César. Y aplaudiéndote. Sí, dígame. Quiero decir que además de Indira, en este trabajo yo tengo como mi Dream Team. Estoy trabajando con gente tan talentosa. Dairo Piñeres, que es una gloria de los directores venezolanos, me está dirigiendo y no sabes de verdad qué creativo, que me fascina lo que él está haciendo con ese trabajo. Y la directora, la asistente de dirección es Violeta Fonseca, que ha sido una hermana, se ha convertido en una hermana porque ha estado aquí cada paso del camino ayudándonos a formar esto. Beatriz Urguelles, que nos ha estado haciendo prensa y nos ha estado promoviendo. Y te digo que la sala Catarsis es muy pequeña, es acogedora. Para la gente que no la conoce, es un sitio donde te sientas en unas mesas pequeñitas y pides tu traguito y pides algo de comer y te diviertes con tu pareja. Y normalmente se presentan espectáculos de comedia y es muy acogedor. Yo también estoy enamorada de esa salita de Marisol Correa, que siempre nos ha permitido presentarnos en esa salita tan bella. Y pues la invitación es para que nos llenen la sala, porque como es pequeñita, normalmente estamos soldados. Gracias, Rosalinda. Rosalinda Rodríguez, y pórtate bien en la sala Catarsis. 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Floralicia? Fíjate, César, hoy que hemos estado hablando de esa guerra eterna de Ucrania y el inconveniente que puede resultar, la reacción del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo este martes sobre la iniciativa de China para terminar la guerra rusa en Ucrania, que él acoge todo lo que lleve a una paz sostenible, aunque recordó que corresponde a Kiev decidir las condiciones aceptables para una solución pacífica. Por supuesto, doy la bienvenida a toda iniciativa, a todo plan que pueda llevar a una paz justa y sostenible. Dijo que había observado algunos aspectos y elementos positivos, como la importancia de la seguridad nuclear, de la protección de los civiles y de la soberanía, la integridad territorial y la independencia. Dijo también que cualquier solución de paz para Ucrania debe basarse en estos principios, en los que también se basa, recordó, el plan de paz que presentó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace algunos meses. Cualquier paz duradera soportable debe respetar a Ucrania como una nación soberana e independiente en Europa, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, y un alto al fuego o cualquier solución que no respete los 70 años y el plazo de integridad de Ucrania solo será una forma de congelar la guerra y garantizar que Rusia pueda reconstituirse, reagruparse y volver a atacar. Gracias, Floralicia.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, conmemorando la masacre de Sharpeville en Sudáfrica, el 21 de marzo de 1960. Hoy es el Día Internacional del Nowruz. El 21 de marzo se celebra este Día Internacional del Nowruz. Nowruz significa nuevo día y se celebra porque esta es una celebración que tiene toda la antigüedad del mundo, tiene más de 3.000 años y se conmemora el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera nos recuerda que ningún invierno dura para siempre. En otras palabras, ningún mal es eterno. Es también el Día Mundial de la Poesía, la más bella y excelsa de las artes, después de la música. Y es el día del síndrome de Down. Cada 21 de marzo se celebra este día cuyo objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas a pesar de la discapacidad intelectual. Es decir, es un día bendito el de hoy, es un día magnífico. Día de la primavera, día de la poesía y día del síndrome de Down. Barbarita, mi hija, que es poeta y es síndrome de Down. Tiene la condición de síndrome de Down. Es síndrome de Down. Escribió un poema especialmente para el día de hoy. Ella no lo sabe, pero yo voy a cometer el atrevimiento de leerlo para ustedes. Tener un corazón síndrome de Down y un corazón de poeta es tener un corazón que brinda amor a todos los que te rodean y te entienden y aceptan la bendición que eres. Tener un corazón síndrome de Down y un corazón de poeta es amar incondicionalmente, es saber cómo siente el mundo una palabra que celebra la vida. Es ser siempre positiva y poner una sonrisa en las caras que no las muestran. Tener un corazón síndrome de Down y un corazón de poeta es saber siempre la palabra que tienes en la mente para liberarla a tu corazón. Para todos los que amas, celebra quién eres, lo que traes al mundo, cuánto amor y corazón tienes en el mundo. María Bárbara Rondón Mendoza. 10:55 de la mañana. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.